Decíamos al principio que usaríamos una serie de conceptos estructurantes para darle forma a los contenidos que tienen que ver con el hormigón convencional. Así la definición, así la historia del hormigón. Ahora procedemos con las características de nuestro material. Utilizando los célebres gráficos de Ashby de la Universidad de Cambridge, vamos a establecer relaciones entre algunas variables interesantes relacionadas con el hormigón y que lo sitúan en relación a otros materiales como puedan ser pues, los vidrios, las cerámicas, etcétera, ladrillos, y eso crea un universo en torno, en este caso, a dos variables que son el costo y la eh, fracción reciclada de un determinado material. Bueno, eso pone de manifiesto rápidamente que el hormigón es un material relativamente barato, pero difícil de reciclar. Ya se ve que la fracción de reciclaje del hormigón es baja, situada por debajo del 0,1. Es decir, a medida que subimos por este eje, los materiales son más reciclables. Es el caso de los vidrios. Aquí el hormigón es comparado con otros materiales de su familia, la familia de los cerámicos. Ashby considera que el hormigón es una cerámica. Puede sorprendernos a nosotros porque entenderíamos que las cerámicas se reducen a las arcillas cocidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el origen elaborado cerámico es cremar, es decir, fusionar por medio del calor. De modo que todos los materiales que son resultado de procesos con altas temperaturas se consideran cerámicos con la excepción de los aceros. Esto es lo que emparenta el hormigón con el resto de materiales que aquí se ven. Bueno, y lo dicho, el hormigón es un material que tiene una baja tasa de reciclado. En el universo bidimensional creado por la relación entre costo y resistencia, también una relación interesante, el hormigón ocupa un lugar que pone de manifiesto que tiene un costo relativamente bajo en relación con su resistencia. Estos son materiales más equilibrados en los que costo y resistencia suben de manera pareja. Y por aquí tendríamos materiales de alto costo con bajas resistencias, entre otras cosas porque no se espera de ellos la resistencia, o mejor dicho, no se espera de ellos la resistencia porque no pueden proporcionarla al menos en condiciones razonables. Bien, el hormigón, eh, entrando casi en un círculo vicioso, se puede considerar un hormigón relativamente barato eh, porque su baja tasa de reciclado aún no le ha pasado factura. Y finalmente, siguiendo con los gráficos de Ashby, en el campo creado con las dimensiones densidad y resistencia, se ve que el hormigón tiene una situación central en la que hay un equilibrio razonable, esta sería la zona de equilibrio, un equilibrio razonable entre densidad y resistencia, siempre que, como se dice aquí, sea bien compactado. El hormigón fresco es una fase intermedia del hormigón estructural y que, sin embargo, es lo que hace valioso a este producto, puesto que puede ser utilizado industrialmente en esta fase para darle forma, de tal manera que una vez en reposo en el molde o encofrado que le da la forma, eh, pasa a la fase de endurecido. Se llama tiempo abierto
como veremos también ahora más adelante, al transcurrido desde que se mezcla el hormigón hasta el principio de fraguado. El principio de fraguado es una frontera convencional que se establece con un ensayo con la aguja de Vicat, como se verá en otros apartados del curso. El hormigón fresco puede ser transportado y manipulado sin grave merma para sus características. Entre otras razones, los cristales aún no han producido una trama rígida cuya manipulación provocaría fracturas indeseables. Para conseguir este periodo se utiliza, como se adelantó en otra clase, el yeso, el sulfato de calcio, porque en su reacción con determinados aluminatos del hormigón produce una sustancia denominada etringita que tiene la virtud de no permitir la conexión, la conexión entre los cristales de la pasta agua-cemento y por tanto permitir el juego, el juego plástico que, que se desea para el hormigón mientras es colocado en la obra. El hormigón fresco tiene las siguientes características. La consistencia, muy emparentada con la docilidad, que es la capacidad del hormigón fresco de deformarse. Naturalmente estamos midiendo ahí en la fase plástica la capacidad del hormigón de adaptarse al molde. Se mide con el llamado cono de Abrams. Este Abrams es el mismo Stuff Abrams que vimos en la historia del hormigón. El cono de Abrams es un elemento muy sencillo, pero todavía muy utilizado, que mide por diferencia de asiento entre la altura del cono y la situación en la que queda el hormigón una vez eliminado el molde, mide esa capacidad de formación y da idea de algunas características interesantes de nuestro hormigón fresco. La docilidad es una cualidad asociada a la consistencia y que nos está hablando de la trabajabilidad del hormigón fresco, por tanto su disposición a ser manejado durante el proceso. No hay que olvidar que estamos hablando de hormigón convencional, puesto que hormigones de alta tecnología como el hormigón autocompactante no necesitan ser trabajados. Otras propiedades del hormigón fresco son la homogeneidad, que se refiere a el modo en que están distribuidos los componentes por la masa. Se mide comprobando la masa en distintas porciones del hormigón fresco. Como hay diferencias notables entre la densidad de los distintos componentes, pues distintas distribución de los componentes darían lugar a distintas densidades. La masa específica del hormigón fresco se puede referir al hormigón compactado o sin compactar. En el caso del hormigón compactado, es una medida del grado de eficacia del método de compactación, evidentemente. Es decir, a mayor densidad con los mismos componentes, pues mejor compactación. El tiempo abierto hemos hablado ya de él y aquí se ve en la fotografía precisamente el alto grado de manipulación a que puede ser sometido un hormigón durante este periodo, lo que lo hace el brillante material que es. El hormigón endurecido, es decir, una vez que ha acabado el fraguado medido por la aguja de Vicat, como antes hemos indicado, se inicia un periodo, el de endurecimiento, en el que ya el crecimiento de cristales va produciendo una aproximación entre ellos que crea una trama que va aportando las cualidades propias del hormigón endurecido. Una de ellas es la densidad, como relación obviamente entre la masa del hormigón y el volumen ocupado. La densidad segrega distintos tipos de hormigones convencionales. Los hormigones que podríamos llamar estándar, cuya densidad está entre 2.300 y 2.500 kilómetros cúbicos, lo que depende fundamentalmente del tipo de árido que se utilice. Los ligeros, que están entre 1.000 y 1.300, normalmente con arcillas expandidas, y los pesados entre 3.000 y 3.500,
utilizando ya áridos densos. Siempre el árido es el factor clave aquí. Bien, el hormigón endurecido también goza de la cualidad de la compacidad, es decir, de la máxima densidad con los mismos componentes, como indicador de protección frente al acceso de sustancias perjudiciales. eh, Circunstancia que también mide la permeabilidad, el grado en que el hormigón es accesible a líquidos o gases. Se mide con determinados ensayos muy precisos de los que hablaremos también en otro momento. La resistencia del hormigón ha sido considerada durante décadas como la cualidad fundamental, entre otras cosas uh, por la pretensión de que el hormigón sea utilizado estructuralmente. Sin embargo, a partir de los años 90 se apreció que la resistencia no garantizaba la durabilidad, es decir, la capacidad de resistir los ataques de sustancias o de procesos eh, físicos o químicos que podían afectar al hormigón de manera espontánea. Las resistencias del hormigón nominales pueden llegar para hormigones estándar hasta 50 megapascales, la unidad megapascal equivale al newton milímetro cuadrado, y hasta 100 megapascales para hormigones de alta resistencia, aunque se conocen ya hormigones que doblan esta resistencia. En la fotografía es una foto que el autor echó en su momento en un edificio que al cabo de 10 años fue víctima de la afluencia del hormigón, el fallo y la consecuente, el consecuente pandeo de las armaduras. El, la resistencia del hormigón sigue siendo una característica clave cuando de seguridad hablamos. Luego veremos por qué un hormigón que es concebido y ejecutado de tal manera que resiste durante unos años puede acabar fracasando por otras razones que enseguida comentaremos. La dureza es otra propiedad del hormigón endurecido y que se refiere a la superficie. La medimos con este aparato que se llama esclerómetro. Esclerómetro. Y que es un aparato útil en edades tempranas, una vez desencofrados los hormigones, debido a que cuando pasa más tiempo la carbonatación de la superficie del hormigón, un aspecto que veremos en el capítulo de especificaciones, produce un endurecimiento no proporcionado a la resistencia de la masa del hormigón y por tanto la dureza medida no es indicativa de la resistencia. Bueno, quizá sea obvio decirlo, pero la resistencia fundamental del hormigón es la resistencia a compresión y a ella nos referimos en general cuando hablamos de resistencia. Resistencia a compresión, es decir, capacidad de oponerse a las fuerzas externas mediante, en cada sección, mediante la resistencia del propio hormigón como material con el complemento de las armaduras. La retracción es un fenómeno que es natural que se produzca en el hormigón, aunque ya se conocen técnicas para mitigarla. La retracción es consecuencia de la evaporación del agua en los capilares del hormigón, lo que provoca tensiones en los mismos que hacen que el hormigón pierda volumen. Como normalmente los hormigones están restringidos por el entorno, esa pérdida de volumen, que no tendría ninguna importancia si no estuviera impedida, produce tensiones
en el hormigón, ya sea porque esa retracción está impedida por rozamiento o por, así decirlo, estorbo mecánico, el resultado es que esas tensiones producen en un momento determinado la rotura del hormigón, como se aprecia en esta fotografía. Roturas que si aparecen en la fase plástica se llaman de afogarado, de fuego, es decir, de sobrecalentamiento y evaporación rápida del agua en la superficie, y si se producen ya con el hormigón endurecido se llaman habitualmente de retracción. Como se ve aquí con arcilla, eh, todos los fenómenos de esta naturaleza toman una forma eh, muy parecida. Forma de piel de lagarto, cuya razón estriba en que si las tensiones son en todas las direcciones del, del plano bidimensional de la pieza, tratándose por ejemplo de una solera, si fuera un macizo estaríamos hablando en las tres dimensiones, pues bien, cuando estas tensiones producen una rotura, se produce una liberación porque la energía de estas fuerzas se consume en separar el hormigón. ¿Qué ocurre? Que una vez producido el equilibrio, las fuerzas normales son las que tienen mayor magnitud y por tanto la siguiente rotura es muy probable que se produzca formando un ángulo de 90 grados con la primera familia de fisuras. Eso explica estas formas tan habituales en los materiales porosos que en primer lugar están entumecidos por el agua y después pierden volumen por la sequedad. El diagrama tensión-deformación del hormigón depende de la edad. No ocurre como con otros materiales como el acero, en el que la edad, salvo deterioro, no tiene gran influencia. Ya se, ya se puede ver aquí que a medida que el ensayo o la acción sobre la probeta es más rápido, aquí está indicado 2 minutos, 20 minutos, 100 minutos, 3 días, a medida que sobre un mismo hormigón se va alargando el tiempo en que se distribuye la aplicación de la carga, el diagrama tensión-deformación se va tumbando hasta volverse asintótico aproximadamente en una, en una relación entre la fuerza aplicada y la resistencia del hormigón, la resistencia de rotura del 80%, donde se establecería el límite de fluencia. Por otra parte, se define un límite de rotura por la parte superior, consecuencia de unir los extremos del diagrama tensión-deformación en las distintas duraciones de la aplicación de la carga. Este fenómeno explica el que hemos visto en la fotografía anterior, es decir, la rotura por fluencia, como rotura por fluencia que se produce en un hormigón que alcanza el 80% de su resistencia y para lo que naturalmente se ha necesitado mucho tiempo, puesto que el hormigón alcanza su eh, desestructuración geométrica en torno a una deformación del 2 por 1000 y de cuando está trabajando a compresión y del 3,5 por 1000 cuando está trabajando a flexión. Es decir, el hormigón potencialmente podría resistir más, pero por incompatibilidad geométrica, áridos y pastas de cemento acaban despidiéndose mutuamente. El módulo de deformación mide este fenómeno y lo hace en función de las distintas circunstancias. La instrucción establece el módulo secante, es decir, que corta un módulo que es la pendiente
de una recta que corta por dentro el diagrama tensión-deformación se establece en 8500 por la raíz cúbica de la resistencia media del hormigón. Y el módulo tangente en el origen a la curva tensión-deformación que se establece con esta fórmula a partir del módulo secante, multiplicado por este coeficiente en el que a 1,30 se le resta la relación entre la resistencia característica del hormigón y el valor de 400. El módulo de Poisson en general pasa desapercibido, pero al menos como concepto es fundamental tenerlo claro. Muchos fenómenos se presentan en los materiales que serían explicados por un fenómeno tan conocido como que cuando un material se comprime se expande y cuando al contrario es traccionado se contrae. Aquí estaría aplicándose una especie de ley de conservación del volumen. Obviamente, es decir, algo así como cuando en un zurito, como dicen en el País Vasco, de cerveza, si lo convertimos en una caña, como decimos en el sur, pues este volumen al volcarlo alcanzaría mayor altura. Es decir, el volumen obviamente se ha conservado y al cambiarle la superficie del recipiente pues tiene que elevarse la altura. Bueno, pues algo parecido hay aquí. Si comprimimos y no hubiera una expansión, habría una sorprendente pérdida de volumen que solo podría quedar explicada por la existencia de poros que fueran absorbiendo el volumen desaparecido. Bien, en los materiales el coeficiente de Poisson obviamente no funciona como en un líquido y por eso la relación no es la que podríamos esperar. En el caso del hormigón la relación es 0,2, es decir, la deformación unitaria de transversal, en este caso horizontal, es el 20% de la deformación unitaria longitudinal. Finalmente, proporcionamos en esta tabla las principales características del hormigón al objeto de que el estudiante de ingeniería o arquitectura sitúe al hormigón en sus coordenadas. Así, el módulo de deformación, la resistencia a compresión, la resistencia a tracción, el coeficiente de Poisson, la densidad, la deformación unitaria a tracción, la deformación unitaria a compresión y el coeficiente de dilatación. No sin corregir el que la resistencia unitaria a compresión es el 0,2% o 2 por mil, como ya mencionamos con anterioridad, y 3,5 por mil o 0,35% la de flexión. Y finalmente el coeficiente de dilatación, que es 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, que es un valor muy parecido al del acero, lo que explica la compatibilidad de deformaciones entre estos dos materiales cuando actúan conjuntamente. Hablábamos antes de las deformaciones unitarias, a flexión y compresión, y aquí las tenemos. A flexión el 3,5 por mil y a compresión el 2 por mil, que conjuntamente con la deformación límite que podríamos llamar del acero, el 10 por mil, nos permite, de hecho, permitió a Morán Cabré, autor, por cierto, del libro Hormigón Armado, al que antes he hecho alusión en la iniciativa de Álvaro García Meseguer y Pedro Jiménez Montoya, le permitió a Francisco Morán establecer la teoría de los dominios, de hecho fue su tesis doctoral, que más o menos que podemos explicar sumariamente del siguiente modo. Establecidos estos límites de deformación,
estamos en condiciones de establecer dominios para el comportamiento estructural del hormigón, produciendo estos abanicos que explicamos a continuación. Cuando por el punto A pasa una paralela a la sección del hormigón, estaríamos en una situación de profundidad de la línea neutra menos infinito, y en una situación de tracción, es decir, la sección de hormigón estaría sometida a tracción en toda su longitud, con una deformación unitaria del 10 por 1000, que obviamente habrá agrietado mucho antes al hormigón, pero que la cohesión de la pieza estará sostenida por la barra de hormigón correspondiente. Bien, pivotando sobre este punto A hasta alcanzar este punto de aquí, estaríamos en una situación de compresión, de tracción compuesta, en la que iría manteniéndose la deformación del 10 por 1000 en la zona donde está colocado el acero, y el hormigón, sin embargo, iría perdiendo tensión de tracción hasta que ésta sería nula en este punto. Es decir, el diagrama de tensiones en ese punto, de deformación en ese punto, estaría formado por este triángulo, en el que las deformaciones máximas serían en la zona del acero como corresponde, y en el hormigón no habría ningún tipo de tracciones, tampoco de compresiones. Este sería el dominio 1. Desde este punto hasta alcanzar la deformación unitaria de flexión máxima desde el punto de vista nominal, tendríamos el dominio 2, y el hormigón estaría pasando a estar sometido a flexión, puesto que la línea cruza la sección proporcionando ya un determinado valor para la profundidad de la línea neutra. A partir de ese momento pivotamos sobre el punto B y vamos generando distintos dominios relacionados con la deformación unitaria a tracción del acero, es decir, deformación del límite elástico, el momento en que deja de haber tensiones de tracción en el acero, puesto que la línea pasa por el, plano en el que están situadas las armaduras, línea que si la prolongamos nos proporciona, sin embargo, tracciones en el hormigón, o sea, en el recubrimiento del hormigón. Y así tendríamos el dominio 4, el dominio 3, el dominio 4, y finalmente el dominio 5, que estaría situado pivotando ya sobre el punto C. Estaría, el dominio 5 estaría flanqueado por las líneas que pasan por el borde de la sección de hormigón y la máxima deformación a compresión del hormigón, que es el 2 por 1000, como venimos diciendo. Es decir, a medida que el hormigón va pasando a estar completamente comprimido, ya no puede alcanzar la deformación del 3,5 por 1000 que estaba reservada al comportamiento a flexión.